114, estoy viendo aquí. Jesús se sometió personalmente a la autoridad del Antiguo Testamento. Ahí me van avisando cuando lo tengan listo, ¿ya? Hay hermanos que no pueden estar con el libro, están haciendo otras cosas, pero igual se conectan. Así que igual se agradece eso. Lo primero, bueno, saludar a los chiquillos, el hermano Samuel, estábamos conversando, ¿cierto? Ya ocupamos casi 25 minutos de la clase, pero la idea es que igual se dé esa dinámica, algo que fluya. Podemos conversar cualquier tema referente a la palabra de Dios. Al hermano Antonio, saludos para él, al hermano Ezequiel Morales, que está por ahí. El hermano Abraham también, bendiciones, los saludamos. Hermano Sebastián, el hermano Sebastián. El Leito también, que ya habló, ya tuvo su intervención. El hermano Isaías Barraza también está por ahí. El hermano Valentín. Hermano Valentín. Hace tiempo que no estaba con nosotros. El hermano Israel también. Y el hermano Ezequiel Camos. Estos seríamos los que estamos hoy. 12, 11. Voy a revisar el chat antes de empezar. Ya que Israel saluda a los hermanos. Hermano Abraham también. Podríamos comer un asadito hablando de escatología. Oye, sí. Y ahí nos agarramos con los libros en la cabeza. Podría ser. El hermano Sebastián, el año pasado lo esperó. Digo, cuando fijamos la fecha para el tema de fijar ¿se acuerdan que fijamos la fecha como para marzo y todo eso? Y al final no se pudo, no se dio, y el tema se complicó más, pues, comparado a los meses anteriores, cómo está la pandemia. Entonces, yo no sé cómo va a estar el futuro, solo Dios lo sabe, pero si se diera la oportunidad de hacerlo, de una escapada fugaz, donde los hermanos, por ejemplo, de Santiago, como les dije la otra vez, los hermanos de Santiago se organizaran, ¿cierto? Y pudieran venir en algún vehículo, se escapan para acá, los chiquillos de acá también pueden venir, hacemos una junta más céntrica. Ezequiel con el Juanito pueden venir de allá de Viña, Valpo, los demás estamos todos acá. Sebastián podría venir también con los chiquillos de Santiago, el hermano Abraham, si es que lo dejan. Voy a decir, mi amor, voy a comprar y vengo al tiro. Claro. Sí, po. Saludos. Ahí saludos. Nuestro hermano Sebastián es importante en esta clase porque él está grabando. Se lleva ese peso de grabar en MP3 o en video, ¿ya? Y estamos tratando de que estas clases queden grabadas en un canal de YouTube para consulta, para cualquier cosa que ustedes puedan revisar después. Ya. Entonces vamos a leer un poquito y vamos a conversar sobre Jesús se sometió personalmente a la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Alguien quiere decir algo antes de empezar a leer? Para después, a lo mejor alguien se quedó con algún tema, alguna pregunta, algo, para estar de lleno. ¿No? ¿Nadie? Si no, ya. De repente cuando conversamos los temas, cuando nos empezamos a conectar, a muchos les vienen preguntas y cosas y ese era el momento. Y si no, después cuando terminemos. Ya, entonces, el subtítulo, vuelvo a leer, Jesús se sometió personalmente a la autoridad del Antiguo Testamento. Importante lo que vamos a leer. En el Sermón del Monte declaró que no había venido a abolir la ley o los profetas. Es decir, las escrituras del Antiguo Testamento. Obviamente, la escritura y la Biblia que existía hasta en ese momento, cuando Cristo está en su pleno ministerio, ¿cierto? Era el Tanakh, la Torá,
el Antiguo Testamento. Sino que venía a cumplirla, ¿cierto? Como dice Mateo 5:17. El Señor siguió diciendo que cualquier violación a las Escrituras o influencia en otros para que las incumplan tendría consecuencias eternas. Me gusta cómo le da el sentido MacArthur a estas frases. Jesús llegó incluso a definir la regla de oro como una cuestión esencial en las Escrituras. Cuando terminaba de hablar, quienes lo oían reconocían que su instrucción era distinta de la de los escribas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Bueno, todos hemos leído esa escritura. No es desconocido para nosotros. Jesús hablaba con la autoridad divina inherente a su persona como Dios encarnado, mientras que al mismo tiempo confirmaba constantemente la autoridad de las escrituras y se conformaba a ella. Deme un segundo. Ya, ahora sí. Y se conformaba a ella. Aún el testimonio que dio de su identidad, Jesús se sometió a los principios y requisitos de las escrituras del Antiguo Testamento. Ya, fíjense bien en eso, en esos detalles. Aún en el testimonio que dio de su identidad, cuando habló de sí mismo, ¿cierto? Jesús se sometió a los principios y a los requisitos de las escrituras del Antiguo Testamento. Así en Juan 5:31 afirmó: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Bueno, ahora tenemos la revelación, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Sabemos que Jesús tiene una dualidad de personas, ¿cierto? De naturaleza. Es una persona en con dos naturalezas, una humana y una divina. Pero aún así, siendo Dios en la carne, Él dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Alguien sabe por qué Jesús dijo eso? ¿Alguien se atreve a decir, hermano, yo sé por qué Jesús dijo eso? No, ¿cómo fue eso? Sí, lo que pasa es que estamos leyendo acá, donde está el punto seguido, dice: así en Juan 5:31 afirmó: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, en otras palabras, si yo hablo de mí mismo, si yo hablo de mi propia cosecha, mi testimonio es falso. O sea, estoy mintiendo si yo hablo de mí mismo. Y suena contradictorio, porque Jesús obviamente él venía a entregar el evangelio, ¿cierto? A predicar la buena nueva, a dar buena nueva a los hombres, ¿cierto? Para que Dios se reconcilie con los hombres, etcétera. Pero bueno, si nadie sabe la respuesta, es porque, sigo leyendo, Jesús no estaba negando la veracidad de su testimonio, sino sujetando a la petición veterotestamentaria de 2 o 3 testigos. ¿Se acuerda que lo comentamos en una clase, hace varias clases atrás, que la Biblia, en Deuteronomio 17 y 19, la Biblia en Deuteronomio, Dios estipuló en la ley que siempre uno, cuando iba a constatar una veracidad de algún evento, siempre fuera con testigos, siempre fuera con alguien que pudiera escuchar esa conversación. Y obviamente de ahí vienen los principios de la consejería, cuando por ejemplo un pastor va a aconsejar a una mujer que tiene problemas en su casa, que el pastor no esté solo con la mujer, sino que tenga un par de oficiales ahí, un par de ayudantes y lo que sea. Aunque el tema sea muy íntimo, muy delicado, el pastor no puede estar solo. ¿Por qué? Porque pueden pasar varios eventos en esa situación. Y ha pasado. Sigo leyendo. Jesús mantuvo un subtítulo. Jesús mantuvo la misma idea de las escrituras del Antiguo Testamento antes y después de su resurrección. ¿Ya? Yo creo que MacArthur dice esto porque en la teología liberal, ¿se acuerdan que hablamos una vez de teología liberal? Que eran personas que no creían que la Biblia es 100% inerrante, 100% inspirada. Hay una idea de la teología liberal que dice que hay un cambio de mandato o un cambio de estipulación de escritura, ¿cierto? Con respecto a la resurrección de Cristo. O sea, porque Hermano, Cristo resucitó, ¿sí?
Pucha, perdón que lo interrumpa, pero me quedó algo ahí. Cuando se dice ¿Sí? que Jesucristo le dijo eso, que en su testimonio prácticamente él estaba sometiéndose a la escritura que quedó del Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí, exactamente. Exactamente. Por eso, sí, es buena pregunta porque me faltó un detalle decirle, un detalle que es bien práctico. Jesús cuando hacía sus milagros y realizaba su ministerio terrenal, ¿a quién siempre se llevaba para mostrar sanidades, milagros, señales y todo eso? ¿A cuántas personas se llevaba? A dos o tres. A tres. Padre Jacob. Claro. Muy bien, muy bien. Entre 3 y 2, ¿ya? Siempre se llevó a Pedro, a Petras, a Juan, Johanán y Santiago o Jacobo, Jacobo el mayor, hermano de Juan. Ya Jacobo con Juan eran hermanos, eran hijos de Zebedeo. Siempre se llevaba 3 y muchas veces esa pregunta no la podemos contestar quizá en una congregación o cuando alguien está predicando, ¿cierto? ¿Por qué se llevaba 3? De hecho, era una pregunta que yo tenía cuando niño, cuando leía la Biblia. Y después, obviamente, estudiando uno se da cuenta de que Jesucristo mismo se sometió al mandamiento que está en Deuteronomio 17 y Deuteronomio 19, que habla de atestiguar o de dar una acción o confrontar a alguien o dar una idea o una votación o lo que sea, siempre en algún evento importante, siempre con testigos. Entonces, Jesús está demostrando que él mismo se sometió a la palabra de Dios. ¿Ya? Y ahí pasamos al otro tema. Jesús mantuvo la misma idea de las escrituras del Antiguo Testamento antes y después de la resurrección. Le estaba comentando que en la teología liberal hay una idea de que Jesús cuando resucita es como, a ver cómo se lo puedo explicar, es como que porque resucitó Jesús, el Antiguo Testamento ya no vale, ya no tiene validez, ya no es importante. Como dice en Juan 1, no me acuerdo el versículo, pero dice la ley y los profetas, ahora, o la ley vino por intermedio de Moisés, dice textual ahí, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo, por el Hijo de Dios. Entonces el evangélico cuando lee la Biblia se imagina como que el pacto, la Torá o la Tanakh ya está como abolida, ya está como que no tiene importancia, es como que se mira en bien chileno como a huevo. Así se mira la Biblia y yo lo he notado. El cristiano, de hecho, Samuel Peremillo dice esto mismo, dice, el cristiano promedio en una iglesia estándar, ¿qué lee? Lee los evangelios, lee algunas cartas de Pablo, ¿cierto? Y el Apocalipsis. Un par de cartas juaninas, ¿cierto? Primera de Juan. Pero es el estándar del cristiano promedio, sabe mucho de los evangelios. Romano se mete hasta por ahí porque no le gusta la elección, la predestinación. Romanos 9, sobre todo si soy amilenial. No, eso es broma. No está esa como por así decirlo, estandarizado de que toda la Biblia es inspirada, como dice 2 Timoteo 3:16. Para el cristiano, para nosotros los que estamos acá, toda la Biblia debiera tener esa importancia, por ejemplo, que para mí tiene Juan. Si ustedes quieren saber qué libro más me gusta de la Biblia, de los 66, para mí es Juan. ¿Ya? Yo sé que a otros les gusta Romanos, yo sé que a otros les gusta Mateo, no sé. A otros les puede gustar Apocalipsis porque la revelación de Jesucristo en los últimos tiempos, ¿cierto? A otros les gusta Tesalonicenses, Colosenses. Pero a pesar de nuestras preferencias, la Biblia no tiene ese favoritismo con ningún libro, o sea, ni Dios tiene eso, sino que toda la Biblia debería tener esa importancia. Entonces, yo creo que por eso MacArthur pone este subtítulo acá,
Jesús mantuvo la misma idea de las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, la misma importancia al Antiguo Testamento antes y después de la resurrección. Lucas consigna 2 ocasiones en que Jesús se encontró con sus discípulos inmediatamente después de la resurrección. La primera fue con 2 de ellos en camino que iba a Jerusalén, a Emaús. Todos conocemos también el camino de Emaús, ¿cierto? La segunda se produjo cuando regresó a Jerusalén en una habitación donde se habían reunido muchos discípulos. En ambos casos Jesús demostró las mismas convicciones por lo que respecta a la autoridad de las Escrituras y a la necesidad de su cumplimiento. Yo creo que ahí está la clave. Toda la Escritura, cuando Jesucristo dijo en Mateo que ninguna jota, ninguna iota en el griego pasará de la Escritura sin que se cumpla, ¿cierto? Se refería también a eso, a la escatología, al cumplimiento profético de todo lo que tiene que suceder. ¿Ya? En la primera ocasión confirmó la necesidad de que se cumplieran todas las cosas escritas en el Antiguo Testamento sobre sí mismo, como sucedió en su muerte, sepultura y resurrección. En la segunda ocasión no solo declaró esto, sino que también el futuro testimonio de él y de su obra que habían de dar sus seguidores se basaba también en las escrituras del Antiguo Testamento. La idea que Jesús tenía del Antiguo Testamento, su inspiración, inerrancia, autoridad, no cambió con su glorificación. Eso es muy importante. ¿Ya? Este es un hecho muy significativo para la refutación de las erróneas teorías de la adaptación. Ya, esa es la teoría que yo les comentaba. Podríamos hacer un comentario de esto o dejar una clase para esto, porque esto llevaría una clase completa a hablar de esto, pero vamos a seguir leyendo, ¿ya? Lo voy a marcar aquí. Teoría de la adaptación. Jesús afirmó la inspiración del Antiguo Testamento. ¿Hay algún hermano acá, antes de seguir leyendo, que le guste algún libro del Antiguo Testamento que le llame la atención? ¿Que haya leído? Nehemías. ¿Has leído la Biblia? Nehemías, tremendo libro. A mí perdón, yo no soy muy, yo empecé a ver el Antiguo Testamento cuando empecé a estudiar acá en el instituto, de verdad, Ya. pero me acuerdo que me causó mucho impacto de Jueces, Pues, claro. sí. Sí, hay Esther. libros que le llaman juez. Oh, Esther, tremendo. Sí, tremendo Esther. El pariente redentor. Y los profetas mayores. Eh, Y los profetas mayores y todo. sí. Sí. No, Daniel, Daniel, igual es uno de mis favoritos. sí, sí. Para mí Daniel es el Juan del Antiguo Testamento. O sea, un tremendo libro. Un libro escatológico. ¿Alguien más quiere dar su opinión, chiquillos? Participen. Para que... ¿Sí? Yo voy por los profetas menores, son los libros menos consultados, pero son tremendos libros. También los libros, los sapienciales, por ejemplo, Proverbios, el libro de Salmo. Salmo es el corazón del Antiguo Testamento. Pero Proverbio también es un libro también muy, muy bueno. Pero yo voy por los profetas menores. O sea, me gustan todos los profetas menores. Nahum, Abdías, Oseas. Sí. Sí. ¿Mm? Sí, sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que eso, la Biblia no está cronológica, ¿ya? De hecho, hay una Biblia cronológica que yo me compré, la tengo ahí, y ahí sale toda la Biblia cronológica. Y hay libros que obviamente hablan de experiencia, de vivencia, los jueces, el tiempo del reinado de Israel con Judá, cuando se divide el reino del norte, el reino del sur, y esto está de una forma salpicada, diseminada.
Entonces, por eso yo les pregunto a ustedes, ¿han leído la Biblia completa alguna vez? Yo no, hermano. Ya. Bien. Yo empecé este año. Ya. Ah, sí, 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 sí. Pero ¿alguien no lo ha hecho? ¿Alguien no lo ha hecho? Yo en lo Yo personal, tampoco. yo no la he leído Ya. completa, no la he leído completa, pero me faltaron creo como 3 o 4 libros, pero bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros ha leído por lo menos un libro más de una vez. Yo, por ejemplo, pasé muchos meses leyendo, no sé, Génesis, el Pentateuco lo leí así como muchas veces, ya perdí las cuentas. Ya. Y, por ejemplo, los libros sapienciales también, pues. Job, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, lo leí completo también. No, ya no recuerdo cuántas veces, pero no lo he leído Claro. completo por lo mismo. Sí, ojo, hay que decir que los papiros de Job tienen la antigüedad de Génesis, por si acaso. Tienen la misma antigüedad de Génesis. Lo más probable es que Job haya sido escrito en el mismo tiempo de Génesis que el Pentateuco. Bueno, yo los animo a los que no han leído la Biblia del Antiguo Testamento, los animo. ¿Saben por qué? Porque, no sé, mire, voy a ocupar una analogía. No sé si ustedes se han comprado alguna vez en su vida un rompecabezas de estos que tienen 1000, 2000, 3000 piezas. Y eso tarda mucho, mucha paciencia, ¿cierto? Mucha memoria fotográfica y para darle un ejemplo, yo creo que eso podría reflejar un poco el ejemplo de la Biblia. Un rompecabezas de 5000 piezas en una mesa grande, donde las piezas son así chiquititas. Si yo voy armando por pedazos, ¿cierto? Voy armando, hay gente que cuando empieza a jugar a eso, arma como esquinas, partes que sea un paisaje donde hay un mar, se va por los colores, ¿cierto? Y hace algunas conexiones y todo eso. Entonces, si usted no lee en el Antiguo Testamento y solo lee en el Nuevo, lo más probable es que tengan la revelación, y me atrevo a decir completa, como dice Hebreo 1, ¿cierto? En los últimos tiempos nos ha hablado por Jesucristo, en el antiguo tiempo a los padres por los profetas, ¿cierto? Por distintos medios, sueños, visiones, éxtasis, experiencias. Pero no sé si se acuerdan cuando Jesucristo habla sobre los odres nuevos y los viejos. Hay una parte ahí en la Biblia que Jesucristo Sí, creo que es dice que no retienen agua. exactamente, y es una referencia a la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que leer el Antiguo Testamento para saber primeramente la historia, porque la mayoría de los libros son narrativas, netamente, ¿ya? Hay libros que obviamente tienen poesía, tienen géneros literarios distintos, pero creo yo, chiquillo, y se lo digo de corazón, si yo no leo el Antiguo Testamento, no voy a entender a cabalidad y no voy a comprender realmente quién es Jesucristo, aunque el Nuevo Testamento me lo revela. ¿Por qué? Porque, como dijo alguien por ahí, parece el hermano Sebastián, los profetas mayores sobre todo hablan mucho de Jesucristo preencarnado, mucho de Jesucristo del lado preexistente, como segunda persona de la deidad, como el ángel de Jehová, como etcétera. Entonces, muchas veces, quizás ustedes son capos, no sé, por los 4 evangelios del Nuevo Testamento, pero después leen un Jeremías, Lamentaciones, no sé, Abdías, Joel, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Zacarías, Ageo, Malaquías, etcétera, y pueden quedar colgados, pueden quedar colgados cuando se hable de cierto personaje, o se atribuye a una obra, se atribuye a una profecía, se atribuye a algo que ustedes no van a comprender que realmente se está hablando de Jesús. ¿Me entienden? Ahora sí, yo no le estoy diciendo de que no lean el Antiguo Testamento y empiecen a leer el Antiguo y dejen el... No.
porque obviamente el nuevo también revela el antiguo en cierta forma, y viceversa, ¿cierto? Pero la idea es que lo vayan leyendo porque hay un teólogo, no recuerdo el nombre del teólogo, un holandés, que tiene un libro que se llama La Biblia de Jesús. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la Biblia de Jesús? Lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando hoy día. El Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo basó, ¿cierto?, toda su obra en ese libro, en el Antiguo Testamento. Y tiene esa tremenda importancia. Como última cosa, antes de leer un poquito más, vamos a estar unos 10-15 minutos más y termino. Un libro bueno es El Misterio Revelado. Ese Sí. muy buen libro. Sí, El Misterio Revelado. Sí, tremendo libro. ¿De quién? Crowley. ¿Cómo se llama el autor? Crowley, el apellido. Edmund Clowney. Sí, Edmund Crowley, sí. Yo lo leí Sí. completo en el seminario, es muy bueno. ¿Cómo? No se entendió. Valentín, ¿puedes repetir? Sí, el libro se llama El Misterio Revelado. Es Edmund Clowney. Yo lo escribo en el chat para que lo puedan buscar. trata? Es un estudio basado en Cristo desde el Antiguo Testamento. Es un libro tremendo. Ah, Viene en seminario. ya, bueno. Muy recomendado. Sí. Bueno, antes de seguir leyendo, yo quería darle como unos tips o técnicas, ¿ya?, que les van a servir. Bueno, hay algunos que quizás tienen algunas más personales, ¿cierto? Pero ahí lo escribió Valentín. Edmund Crowley. Yo lo que hago, todos tenemos, según la psicología, todos tenemos un hemisferio derecho y un izquierdo, y todos, según nuestra forma de aprender, somos distintos unos de otros, ¿cierto? Hay algunos que aprenden de forma kinestésica, otros visual, otros audición, otros tienen más memoria fotográfica, etcétera. Algunos que hacen garabatos ahí en la Biblia, la rayan, otros que no, que dicen yo no rayo la Biblia porque es santa, está bien, es respetable. Pero yo el método que ocupo para poder aprender sobre todo la escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo es el método de repetición. ¿Ya? Y este no es una recomendación mía, sino que obviamente a mí me ha servido mucho, pero hay un libro que lo recomienda John MacArthur de A. Torrey, que es una concordancia de referencias cruzadas, ¿ya? No sé si ustedes se han dado cuenta de buenos predicadores, ¿cierto? Y los que estamos estudiando, estamos en proceso de estudio, muchas veces estamos hablando de un tema y tienen la habilidad de cruzar referencias con respecto al tema que están hablando. Eso es lo que hace la repetición, ¿ya? Por eso les digo que es una técnica que ocupo yo. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, yo pongo... ¿Hay alguien que dio el micrófono? Sí, Sí, ahí. Sí, es que escuchaba el eco. Lo que hago yo, chiquillos, y les puede servir, se los doy como dato, es, por ejemplo, yo pongo primera Juan, segunda Juan o Filemón, cartas cortas, y las pongo en un MP3, y no sé, pues yo trabajo, por ejemplo, 6 horas en la mañana, 5 horas haciendo una cosa repetitiva, y lo escucho. Capítulo 1, por ejemplo, primera Juan tiene 5 capítulos, uno leyéndolo se demora entre 15 y 20 minutos. Entonces uno escucha el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el primero, y así, por 4 o 5 horas. Entonces después cuando tú vas al segundo día a hacer lo mismo, tu cerebro ya sabe el proceso o tiene una imagen de lo que ya escuchaste. O a los que les gusta leer, también lo pueden hacer por repetición. Pero los hermanos que trabajan muchas veces están ocupados. Entonces eso es lo que hago yo. Pongo Romanos, pongo Juan, pongo Apocalipsis, pongo esto, pues. Y entonces después yo me voy acordando que no sé, pues este versículo tanto se pega con el otro y hablan del mismo tema. Y puedo tener esa capacidad,
Pues obviamente es una técnica, pero es trabajable, o sea, no es que uno se la memorice al tiro la Biblia. Pero el tema del audio ayuda mucho. Hay algunos que tienen esa facilidad de aprender audiblemente. Otros que no, otros que tienen que estar con la Biblia ahí, ¿cierto? Y la tienen que leer. Y leer, está bien. Eso se puede hacer. Pero eso es lo que a mí me sirve. Entonces, por ejemplo, Juan, cuando yo he estudiado Juan este tiempo, debo llevar ¿cuánto en Juan? ¿Cuánto tiempo? 2 años. He ocupado la repetición. Oiga, hermano Alex, ¿Sí? ayer estoy escuchando un sermón de Charles Spurgeon de aproximadamente como 41 horas y tanto, parece. ¿Ya? Y él como que insta, y me llamaba mucho la atención un momento en que él dice que Jesucristo en un momento le decía a los fariseos y a los escribas, ¿y habéis leído? ¿Me entiende? Como que los confrontaba. Porque ellos eran doctos de la ley, pues. Pero aún así, él les decía, no habéis leído, como prácticamente diciéndole, tú no entendiste nada de lo que leíste. Tú no profundizaste, tú no oraste, tú no buscaste revelación, tú no buscaste iluminación o lo que sea. Sí. Sí, Lo que pasa es que usted está apuntando a un tema bastante amplio, pero lo que pasa ahí son dos cosas, creo yo, a mi parecer. Uno, está hablando con los fariseos, y Jesucristo siempre los confrontó por carecer de la luz. Para nosotros la luz es el Espíritu Santo quien nos ilumina, ¿cierto? Y nos da la verdadera interpretación de la Escritura, mediante el Espíritu Santo que tenemos dentro, ¿cierto? Y también mediante la iluminación que podamos tener mientras estamos en el proceso de santificación, con el estudio, la oración, ayuno y todos los medios de gracias que tenemos. Y cuando dice no habéis leído, creo yo que Jesús les dice eso porque ellos tenían la Torá, el Tanakh, el Antiguo Testamento, pero ellos aparte tenían 613 preceptos. Es como que tenían el libro acá y sacaron otro libro y tenían 600 preceptos. Según como ellos interpretaban el Antiguo Testamento, hicieron esos 613 preceptos. Entonces, sumaron todos los preceptos que habían en la ley, en la Torá, en el Antiguo Testamento, sumaron esos 613 preceptos. Entonces, por eso es que Jesucristo, creo que en Mateo los trata como muy mal, muy mal. Le dice serpiente, En sí, eso 14 por ahí. está el Talmud y la Mishnah. Sí. El Talmud, una copia burda del Antiguo Testamento, la Mishnah, los Targum, Ónkelos de Esteban y todo eso eran copias de las escrituras, pero de una forma más coloquial. Ya es como que yo me ponga a transcribir la escritura y hago una copia como para mi lenguaje. Entonces, esos papiros empezaron a copiar y ellos empezaron a tener copias burdas de la escritura. Entonces, Jesús, cuando dice no habéis leído, yo creo que los confronta en ese sentido, en que tenían la Torá, obviamente original, pero se basaban en otras cosas para atar cargas más pesadas al pueblo. Por eso Jesucristo se acerca y le dice, llevad mi yugo, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando le habla de eso, del yugo? Ligera mi carga y todo eso. O sea, Jesús, nosotros siempre nos imaginamos cosas un poco más físicas con respecto a esa escritura, pero Jesús estaba diciendo, yo no te voy a poner carga encima de ti. Los fariseos sí, la religión sí, pero creer en mí es sacarse toda esa carga farisaica que ponían las personas para agradar a Dios. Estos grupos judaizantes decían, si tú haces esto, vas a agradar más a Dios. Si tú haces esto, estás más de acuerdo con la religión, ¿cierto? Entonces Jesús obviamente cuando los confronta, deja expuestos, pero no lo interpretaban. No se sacaba la aplicación, que es lo que estamos haciendo ahora, lo que hacemos ahora, por ejemplo, en los cultos, cuando un predicador
exhorta la palabra y Dios me habla a mí claramente y la palabra aplica a un área de mi vida donde quizá yo estoy mal. Muchas personas se han preguntado, oye, ¿qué le contó al predicador que yo estaba haciendo esto? No, pues, es porque la Biblia aparte es una revelación, ¿cierto? Tiene una revelación conceptual, que es lo que significa, pero se sacan muchas aplicaciones a nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra, nos confronta. Y obviamente los fariseos están fuera de contexto de todas estas cosas, o sea, la aplicaban en otra... Pero eso, ¿por qué sucedía? ¿Por qué sucedía que ellos no entendían eso? ¿Por qué ellos no creían en...? Yo, mire, voy a dar mi opinión personal. Yo creo que ellos se apartaron de la religión porque lo más probable es que 1400 años antes hay partes donde la Biblia, no sé si ustedes se acuerdan del profeta Ezequiel, cuando Dios lo toma, Ezequiel 1, y Dios lo toma y lo lleva al templo y dice, te voy a mostrar todas las abominaciones que está haciendo mi pueblo. Ya, el pueblo de Israel con estos sacerdotes, ¿cierto? No se santificaban, ¿cierto? Los pueblos trajeron costumbres de cuando fueron dispersados, ¿cierto? En las distintas... cuando los reyes sitiaban Jerusalén, el pueblo se volvía a reunir y traían costumbres de afuera, perversidades, magia, etcétera, muchas cosas que no estaban de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, el pueblo, la religión empezó obviamente a perderse de eso. Incluso eso no es solamente de esos años, sino que muchos años antes, cuando Moisés estaba arriba, ¿cierto?, recibiendo las tablas de la ley, se demoró mucho. ¿Qué hizo el pueblo de Israel abajo? ¿Se acuerdan? Lo primero que hicieron, el becerro, imagínense. Y eso que no vino ningún pueblo a decir, hace un becerro, sino que ellos tenían la intuición y la necesidad de adorar algo, hicieron un becerro de oro. ¿Y qué pasó con ellos? Dios los mató a todos, mató a toda esa generación. Que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces el tema de la adoración igual es bastante importante. Pero yo creo que hubo ¿cómo es la palabra? Una degeneración espiritual en el pueblo de Dios. Por muchas cosas, por muchos eventos históricos que pasaron, pero la degeneración espiritual llevó a que se cambiara la verdad por el error, a preferir las tinieblas más que la luz. Y esa es la revelación del Nuevo Testamento, que cuando viene Cristo, ¿cierto?, se encuentra con pueblos que están netamente en la oscuridad, pero eran religiosos, ¿cierto? La samaritana en Juan 4, ¿qué le dice a Jesucristo? Ustedes los judíos adoran en el templo, religión, pero nosotros los samaritanos en el monte, religión. Era un pueblo, pero era una región plagada de religión. Y Jesucristo los confronta y les enseña el verdadero evangelio. Llegará el momento, ¿cierto?, que adorarán a Dios en espíritu y en verdad, verdadero convertimiento. En Juan, un capítulo antes, Juan 3, Nicodemo, regeneración espiritual. Ese es el tema principal, creo yo, del reino, aparte de una revelación de Jesucristo, ¿cierto?, del Dios Trino, de este pacto que viene desde la eternidad, ¿cierto?, que se enseña y está muy bien. Pero hay una revelación detrás de todo esto, hay una revelación donde Dios trae el reino, donde Dios se revela al hombre, se revela quién verdaderamente es Él. Detrás de todo esto, obviamente, el pueblo de Dios perdió el rumbo y se fueron perdiendo el rumbo, como la iglesia hoy en día. Pues. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchas iglesias que han perdido el norte. ¿Por qué? Por errores escriturales, por errores de interpretación, por errores bastante graves hermenéuticos durante toda la historia. Por ejemplo, yo sé que Ezequiel Morales leyó la historia del cristianismo de Justo González, y ahí sale la historia del cristianismo, aparte de la historia de la iglesia, y salen muchos errores. Pelagio, ¿cierto? Arriano, ¿cierto? Los actuales testigos de Jehová que le quitan la deidad a Jesucristo. Y dentro de la historia hay muchos errores. ¿Por qué? Por carecer, como dice Armando Alducin, por carecer del Espíritu Santo. Cuando una persona se acerca a la Biblia sin el Espíritu Santo, sin la iluminación correcta, ¿cierto?, va
a ser una secta, y eso es verdad, va a ser una secta. En sus tiempos, no sé si ustedes lo saben, pero en sus tiempos cuando estuvo esta controversia entre la predestinación y la responsabilidad humana, ¿cierto? Con Jacobo Arminio y Juan Calvino, los lados opuestos llegaron a decir que eran sectas. O sea, a Juan Calvino le decían, tú eres la doble predestinación que Dios escogió para salvación y otros para perdición, doble predestinación. A Jacobo Arminio le decían que él era antropológico, que era un humanista, porque decía que el ser humano puede elegir a Dios, pues, tiene la capacidad de arrepentirse o no arrepentirse. Dice, ¿verdad? Oye, ¿Sí? eso me llama mucho la atención. Yo sé que esos hombres no tenían tanto material para que ellos pudieran ejercer un estudio tan profundo de la escritura. Me llama mucho la atención eso. Y me da molestia cuando hermanos dicen, ay, es que esos son tiempos antiguos. Sí, pero está bien, pero eran hombres que se entregaban en oración y buscaban plagar, vivían la palabra como que ellos se la comían la palabra prácticamente. Y no solamente se iban, no sé, pues como está en el tiempo ahora, va a un comentario bíblico, va y leen el comentario bíblico. Ahí Claro. está aquí, ahí, ¿me entiendes, no? Ayer me confrontó harto la predicación de Charles Spurgeon, me hizo recapacitar mucho. Sí, sí, eso es verdad eso, hermano, y gracias por ese dato. Como dice John Piper, los cristianos hoy en día están estudiando mucha literatura, muchos comentarios, pero al final son comentarios bíblicos andantes. Y de alguna forma eso nos sirve en la práctica, porque tú, claro, te acercas a alguien que estudia mucho, le hace una consulta y te lo va a decir, pero de alguna forma Dios quiere que eso no sea letra muerta, ¿entiendes? Sino que la Biblia sea realidad en nuestros corazones. De hecho, eso es lo que hablábamos con el hermano Samuel y el hermano Antonio cuando empezamos la clase, bueno, antes de la clase, 10 minutos antes, conversábamos de eso, del tema del seminario, de que hoy los seminarios, por ejemplo, todo lo que estamos viendo, miren, vamos a la página 92, esta parte de la bibliología en un seminario, la bibliología se lo pasan en 3, 4 clases y pasan a otra materia. Porque dentro de los seminarios te dan la herramienta, ¿cierto? Si el seminario es bueno, es bíblico, te dan herramientas, pero el lugar de la reflexión te la dejan a ti. Los docentes en el aula no están reflexionando con los alumnos, no. Es como ir a un colegio, a la universidad, se está enseñando una teología, creo yo, en mi percepción, una teología fría, una teología que, claro, Jesucristo es Dios, te lo digo de frente, yo lo aprendo y listo, ahí se acabó. Pero ¿cuál es la reflexión que me llevo yo? ¿Cuál es lo que yo aplico a mi vida? ¿Qué es lo que me va a cambiar mi percepción de la vida con eso? Y esa es la idea de la teología, que todos los que estudiamos teología, Dios nos cambie por esa teología que estamos estudiando, que esa teología, como dice Joel Vick, de la cabeza baje al corazón y produzca adoración, un corazón agradecido y querer conocer más al Señor. Y yo creo que es lo que dice el hermano Abraham, tiene razón. Se ha perdido un poco ese, yo lo digo así, a lo mejor ustedes no lo tomen así, pero ese lado místico del cristianismo se está perdiendo. En donde buscamos al Señor, no sé, pues en ayuno, oración, donde Dios, yo quiero aprender más de ti, y abrimos la Biblia, y eso se ha perdido. Sustituimos la rodilla por una biblioteca. Yo creo que eso no debe ser. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé esa comunión. Esa comunión proviene de Él, pues no proviene de nosotros. Si usted va a orar, si usted tiene la necesidad de orar, ¿cierto? De buscar al Señor en espíritu y en verdad, es un don de Dios que usted lo puede hacer. Y de alguna forma, yo creo que esa parte como que se está perdiendo, creo yo. No sé qué opinan ustedes, pero la parte como más de relación y comunión con el Señor se pierde en estos tiempos. La gente está insensible a la palabra de Dios. La gente está... Decía Spurgeon que como que bebían de una fuente
o de ríos contaminados, se puede decir, porque de alguna manera todo lo que los comentarios traen claramente es de la escritura, muchas veces muy confiable, pero ya es materia que alguien rescató de la fuente viva, que es la palabra del Señor, ¿me entiendes? Y no, y eso es, por eso me hacía reflexionar mucho, como que yo puedo sumergirme en la escritura, no necesariamente ocupando un comentario bíblico o ir siendo tentado prácticamente ir a leer el comentario antes de sumergirme yo mismo, ¿me entiendes? Sí, Si no, beber de esa leche espiritual no adulterada, como decía el apóstol Pablo. claro. Yo creo, hermano, que, bueno, para terminar, ya para no darle más tiempo a esto, quedamos en la página 93, ya. Vamos a leer Jesús afirmó la inspiración del Antiguo Testamento en la próxima clase. Yo creo que eso se ha perdido. De hecho, a todos los hermanos que están acá, no sé si saben mucho de la vida de Charles Spurgeon, pero Charles Spurgeon se crió en una iglesia presbiteriana, ¿cierto? Y después cuando él se convirtió y tuvo este cambio, esta regeneración espiritual, fue en una iglesia bautista. Y él después se siguió congregando en iglesia bautista y el tabernáculo donde él predicaba fue de tendencia bautista, la doctrina. ¿A qué voy? Es que dentro del presbiterianismo está esa parte de los dones donde no se creen los dones, ¿cierto? Que el cesacionismo y todas estas cosas que están dentro de la doctrina. Y Charles Spurgeon, en su biografía, en su escrito, está estipulado históricamente que él, por ejemplo, iba a visitar a los enfermos y él oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. O sea, era una especie de pentecostal en el sentido como del espíritu, ¿me entiendes? El pentecostal siempre se destaca por la euforia, por la emoción, por esa pachorra, ¿cierto? Que se siente por el cristianismo, por Jesús, ¿cierto? Y está bien eso, está muy bien. Obviamente en algunas partes muy desmedidos y se salen del patrón bíblico, pero a lo que voy es que Charles Spurgeon, siendo una persona con doctrina presbiteriana y bautista, él era una persona que confiaba mucho en Dios y donde Dios se movía en su ministerio, no solamente la predicación, en la elocuencia que él tenía. De hecho, si miramos la parte elocuente de él, su biografía dice que él en su biblioteca tenía 18.000 volúmenes de libros. Y eso es mucho. O sea, esa persona sí que tenía libros, pues sí que escribía y sí que leía, estudiaba. Pero no descuidaba la otra parte, que es la parte espiritual. Y yo creo que a eso va la reflexión de hoy, que estamos como secos, como no estamos pensando bien en ese sentido. Yo sé que no todos son así, pero aprendemos algo, nos impresiona, pero nos quedamos con eso. No tenemos que aprender a dejar que la Biblia nos cambie. Aparte de impresionarnos, a que nos dé esa novedad de vida. No sé si a ustedes les pasa que cuando aprenden algo, es como un fuego en el corazón, así, aprendí algo hoy día del Señor Jesús y no sabía, y es como una revelación tremenda para uno. Pero hay gente que está así en el seminario, pues, le están hablando de Cristo y está así. Entonces, a eso voy, que no está esa comunión. No digo que en todos, pero... Yo creo, hermano Alex, que cuando pasa eso, cuando esa verdad bíblica, uno viene como a sumergirse a ella, no se olvida, nunca más se olvida. No se puede olvidar que eso queda grabado en tu corazón. Sí, verdad. Sí, verdad, mire. Les cuento lo último. Yo soy muy bueno para hablar, pero les cuento lo último. Yo hace un tiempo hablé con una persona de una iglesia pentecostal. Me reservo el nombre por discreción. Pero esa persona textual me dijo de que para él el estudio de la Biblia no era esencial, sino que las experiencias que podía tener con el Espíritu Santo. Y... ¿Qué? y ya con eso me dijo todo, po. Y les cuento otra cosa. No es la misma persona, pero hace como 2 semanas atrás
yo los miércoles estoy enseñando Juan, ¿cierto? Estamos estudiando Juan. ¿Qué para pegarle, dice Una hermana de las que participa en el grupo invitó a otra hermana que es de otra iglesia, ¿cierto? De otra iglesia, de otra congregación que yo ni siquiera conozco, que quería participar en los estudios de Juan. Y con esto terminamos. Que quería participar, que quería estar, que quería aprender de la palabra. Ya, pues yo le dije a la hermana que me diera el número de esta persona, de esta hermana que quería participar. Y resulta que esta persona me agregó, me llamó, es una señora de edad. Me llamó, yo estaba en la pega, era como horario de almuerzo. Me llamó, me dijo, hermano Ale, sí, conversamos un poco. Sí, me dieron su número y todo, porque yo quiero estudiar la Biblia, quiero unirme al grupo que tiene, etcétera. Ya bien, empezamos a conversar. Y me dice, ¿sabe, hermano? Me dice, a mí el Señor me revela cosas, pues, me dijo. Así como que rompió el hielo la conversación que teníamos. Ya le dije yo, pero ¿cómo le revela? Sí, pues yo de repente no necesito la Biblia porque él me muestra cosas. ¿Y qué le muestra? No sé, pues me dice, me muestra que, no sé, viene un terremoto y viene una enfermedad y después viene una enfermedad y se cumple. Y ya, pues, cuento corto, me nombró eso y no, a mí me va dando, porque a mí cuando me hablan de esas cosas, igual como que me entra el boanerge que tengo adentro, po. Y al final le conversé a la hermana, le dije, ¿sabe? Nosotros estudiamos la Biblia, y le comenté un poco lo que hacemos y todo, y se estudia la Biblia, saqué algunos textos bíblicos y le expliqué, y le hablé de Isaías, cuando Isaías dice, el profeta que tenga su sueño que lo cuente, pero el que tenga mi palabra que predique mi palabra. Y ahí la hermana me colgó, chao, y al final la persona no se metió al grupo a estudiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quería esta persona quizá era compartir su... Israel. Al final esta persona lo que quería era meterse a un grupo y no sé qué quería hacer, pues. Porque se supone que el grupo es para estudiar, pues, para compartir estas cosas, ¿cierto? Pero ahí me doy cuenta que todavía está este pensamiento de revelación particular, ¿cierto? De que Dios me revela cosas, me da visiones y todas esas cosas que yo como continuista yo filtro mucho, o sea, yo no me como todo lo que me dicen ni lo que me cuentan, ¿ya? Yo creo en los dones, pero no, hasta por ahí, por así decirlo, ¿ya? No soy tan crédulo. Hay un pecado que no se predica mucho en los púlpitos hoy en día, pero la incredulidad es pecado, ¿cierto? La incredulidad a la palabra de Dios, al Evangelio, a la revelación de Cristo es pecado. Pero la credulidad a cosas que no son bíblicas también es pecado. Y ese pecado no se comenta mucho. Acá los comentarios que dicen los hermanos. Oiga, entonces la hermana no quiere estudiar, no quiere ingresar al grupo. No, pues si yo con la cátedra que le di, no, como que cachó como que éramos como cabezones nomás, po. Quizás Quería bueno contar los sueños. Quería un ramo seca, yo creo. Claro. Entonces, por eso yo creo que una persona, miren, yo lo digo así, yo creo que una persona que suena fuerte, suena duro, pero una persona que tiene el Espíritu Santo lo va a guiar a estudiar la Escritura. Sí o sí. Ustedes que son predicadores, ¿cierto? Participan en alguna congregación y se preparan, ustedes dependen del Espíritu y dependen de la Biblia, po. O sea, no pueden decir, ya, Señor, revélame por arte de magia hoy día lo que tengo. No, pues si tenemos la Biblia. Dios nos dio la Biblia para predicar. Pero eso, todavía hay personas que piensan que Dios está dando profecías. Yo no creo eso, yo creo que el canon está cerrado. Está 100% cerrado. No, o si no tendríamos que pegarlo atrás de Apocalipsis y todas las profecías de esta hermanita. De hecho, eso le dije y se molestó.
Una vez, perdón, voy a contar una experiencia que me contó un amigo. Una vez fueron a visitar a un enfermo, un hermano que estaba enfermo, y él le avisaron que para que se preparara, ¿cierto? Y predicara, diera la palabra en la visita. Y el hermano, bueno, de hecho, el hermano sabe mucho, sabe harto. Por ese tiempo de su juventud, dice que él se preparó y contento, iba con la Biblia, así con separaciones, separadores, tenía todo un sermón prácticamente estructurado. Y el jefe de los jóvenes en ese tiempo, que era un hermano bien cuadrado, el apellido era Sepúlveda, y mi tío le decía el Sepólvora, a ese nivel. Eh, y ya pues le toca, y el hermano ve que tiene separado toda la predicación, pues, y va y le saca los separadores y le cierra la Biblia, y le dice, el Señor le va a dar, no se preocupe. Oh, Y, y mi amigo, Yo creo que se le voló la paloma. mi amigo quedó ahí, plop, dijo, claro, y él se entristeció, Su le dio pena, chachazo al toque. le dio pena porque se había preparado mucho, y que le cerrara toda la Biblia y lo cachaba después donde estaba nada. Y resulta que ya dijo, ok, y va y lee la palabra, y abre la palabra, ¿cierto? Y le salió una genealogía. Y empezó a leer, empezó a leer la genealogía completa, y después le dice, y ahora el hermano Sepúlveda va a exhortar la palabra porque yo no entendí nada. Y dejó al hermano ahí en vergüenza prácticamente, porque iba a hablar de la genealogía él, pues, y él cerró y se echó por un lado, y el hermano va a hablar ahora, no yo. Y claro, y cae en ese error, sobre todo la gente antigua prácticamente, cae en ese error de ser así como, no te preocupes, si el Señor te va a dar, el Señor te va a dar. sí, Pero si uno no estudia, no, ¿de dónde va a dar? No pasa nada. sí. Sí, está esa práctica, todavía está vigente. De hecho, yo tengo no sé si se lo he comentado, pero los que me conocen, a mí no me gusta mucho ese tema del pan de vida. Creo que es una bendición leer la palabra de Dios, pero para mí es un horóscopo cristiano. Porque no sé, pues puedo sacar, y como son versos cortos, la Biblia tiene contextos, ¿cierto? Y muchas veces el contexto no está en el versículo que leíste o el versículo que Dios te dijo que predicaras, sino que está en la historia que está 15 versículos antes. Entonces, es para malentender y se da mucho esa mala práctica, bueno, en mi opinión, pero creo que es como la suerte, como que yo voy a salir de mi casa, ya el pancito de vida, a ver qué me dice Dios, y salgo. Sí, bueno, No sé, eso es común en las iglesias pentecostales, pues. sí, Hoy me habló el Señor en la mañana, ¿qué te dijo? No, saqué un pan de vida que me iba a bendecir. Si la mayoría de los pan de vida es bendición. claro, sí, po. Sí, po. Se imagina que sale, no sé, po, el cáncer acostado de su tierra. O sea, el hermano que va a salir y dice, voy a ser cortado hoy de la noche. No, po. Yo creo que eso tiene contexto, no sé. Pero es algo personal, a lo mejor alguien los tiene, bueno, igual los tengo acá, pero no sé, no, Claro, yo creo que, por ejemplo, ya. ¿Quieres decirlo? yo pienso lo mismo que tú, o sea, siempre he pensado lo mismo. Pero siento que también hay que, trato de ver quizás el lado positivo, hay que saber usarlo para alguien que estudia la Biblia, es como Claro. un pan de vida, conoce el contexto y le queda finalmente la verdadera enseñanza Sí. en la que ese texto quizás ahí se podría usar de mejor manera. Sí, exactamente. Sí, Y de yo, hecho, sí. perdón, yo iba a comentar lo que comentó el hermano Leo, y yo tengo una amiga, bueno, la niña que se unió ahora a la clase del miércoles, Sí. ella se sabe los panes de vida de memoria. O sea, uno empieza a leer y ella lo termina. Y yo la otra vez fui a la casa y empecé a leer y se los sabía prácticamente, todos los que saqué se los sabía, en definitiva. Pero claro, Sí. para alguien que estudia la Biblia, le sirve esa memoria porque sabe dónde está el texto, sabe a lo que se refiere, claro, pero sí de usarlo como de horóscopo, claramente estamos. Sí. No, pero igual Dios ha salvado a personas, hermano. Sí, pues, sí, estamos claros de eso, igual que la predicación, por ejemplo, la predicación pentecostal, que muchas veces carece de cosas
¿cómo decirlo? Para que no suene feo. Los hermanos cuentan testimonios, ¿cierto? Cuentan su vida en la calle, ¿no? Pero sabemos nosotros que la palabra es la que cambia a la persona, la Biblia. Entonces, si un hermano dice un texto, o sea, yo lo veo así, si ponen a un niño o un joven que dice 3 textos en contexto y lo explica un poquito, y al hermano que predicó 20 minutos como con voz de evangelista, pero habla de él nomás, de la sanación de él, o sea, estamos claros qué es lo que Dios va a usar para convertimiento de la persona. ¿Ya? No va a La fe ocupar viene por el oír de la palabra. Exactamente. Exactamente. Chiquillos, antes que se vayan, porque hay algunos que se van, les pido que